a todos los presentes. Yo dispuesta, como siempre, en brindar todo mi conocimiento, toda mi experiencia profesional a FOPROEX y aquí a todos los presentes, los colegas del área de la salud que se han dado cita para este curso solidario de nutrición y salud alimentaria. En esta jornada vamos a tratar de abarcar lo que es la nutrición pediátrica, geriátrica, nutrición deportiva, nutrición también del paciente renal y todos aquellos conocimientos que van a ser, yo estoy segura, bastante fructíferos para ese desempeño profesional. Voy a pasar a compartir la pantalla para que iniciemos de una vez con este contenido. Vamos a comenzar con lo que es la nutrición pediátrica. Aquí está. Muy bien. Alimentación en niños. Aquí tenemos el primer contenido de esta carrera profesional que es la nutrición, y yo voy a tratar de resumir un tanto el contenido y durante todas estas diapositivas voy a complementar de lo que es la nutrición clínica, la nutrición y dietética y todos aquellos conocimientos que ustedes van a corroborar con la bibliografía dada, todo lo que yo les impartiré, ustedes lo tendrán a mano. ¿Sí? Empecemos entonces con esta alimentación de niños que es muy importante porque de ello depende ese indicador de salud, ese determinante de salud que tenemos como bolivianos, que debemos trabajar en promoción y prevención, sobre todo para lograr un estado nutricional óptimo de este grupo etario que es un tanto vulnerable. Durante esta etapa de la niñez, tenemos que este pacientito necesita un crecimiento de acorde a talla y estatura, así como estamos observando aquí. Se requiere una exigencia, se podría decir, de parte de ciertos parámetros donde se va a realizar ese control de el niño sano de acorde a la estatura y al peso, como estamos observando ahí. No se preocupen, toda la grabación de la clase también la van a tener. Ahí tenemos una indicación de lo que es una alimentación saludable en el desayuno. Primordialmente no solamente es para nosotros los adultos. Este desayuno es importantísimo, puesto que si hay ausencia de desayuno, ya hay esa presencia de desequilibrio. Esta es la primer comida del día, que es bastante importante para el equilibrio alimentario y para que estos alimentos se transformen en energía. Caso contrario, son transformados en grasa. Si nosotros omitimos el desayuno, los alimentos posterior a esta comida se va a ir como depósito de grasa localizada, que eso es lo que no se espera, ¿no? Aquí tenemos que en el desayuno una buena alimentación comienza con esta primer comida.
Es la primera ingesta luego de que el organismo ha estado varias horas en reposo, ha estado con esa tasa de metabolismo basal que es nuestra reserva de energía y requiere ese suministro, esa ingesta en esta primer comida. Luego tenemos otra indicación en el almuerzo, pero previo a ello es importantísimo las meriendas, puesto que debería existir por lo menos 5 comidas al día. Merienda a media mañana de frutas naturales o en caso de adultos también puede existir esa merienda de frutas secas en horas de la tarde. En el almuerzo es importante recargar esa energía que se ha gastado durante, puede ser la actividad física realizada desde el desayuno hasta almuerzo y se requiere ese aporte de energía y este almuerzo debe contar con todas esas características. Posterior, la merienda y por último, la cena que en algunas bibliografías indica que esta cena debería ser la mitad del almuerzo, pero con todas las características de una alimentación saludable que es que contenga todos los macro y micronutrientes y por supuesto que contenga ese valor nutritivo esperado para este grupo etario que es vulnerable y también requiere un apoyo de la familia, requiere un control para que no se caigan, como observamos aquí, en esa cena con esos alimentos azucarados o esos alimentos refinados o la comida rápida. Lo ideal de esta alimentación en niños es que exista una variedad de frutas, verduras, hortalizas, legumbres, frutas y verduras de todos los colores, la cantidad de acorde a su peso, a su talla, de acorde al tamaño del pacientito, esa cantidad que sea la indispensable para ese crecimiento saludable y esa energía que requiere en esta edad escolar, sobre todo para que no exista decaimiento, mareo, náuseas o ciertas manifestaciones clínicas donde demuestra que no hay una adecuada proporción de nutrientes. Entre estos encontramos a las proteínas, carbohidratos, lípidos como macronutrientes y dentro de los micronutrientes tenemos los elementos primarios, los secundarios, los oligoelementos, entre ellos aquí el hierro, el calcio, las vitaminas hidrosolubles, las liposolubles. Estos macro y micronutrientes tienen que estar presentes en esta variedad o esta alimentación saludable. Y sobre todo que sean alimentos naturales, no procesados, que sean alimentos frescos y según los requerimientos del niño. Aquí estamos hablando de la leche, los derivados y sus derivados de la leche, las carnes rojas, pero siempre magras, libres de grasa, pollo es recomendable que sea el pollo a la plancha o con un cocinado que no signifique la utilización de procedimientos donde exista una sobrecarga de grasas saturadas. El pescado también, muy importante la cocción de los
las verduras, las frutas que sean frescas, cocidas de la mejor manera posible, por ejemplo, las verduras al vapor y no hervidas, que sean frutas sin defecto, los cereales integrales, las legumbres, hortalizas, entre otros alimentos que entre ellos nosotros debemos realizar un cuidado en el lavado, en la manipulación, y si son alimentos comprados, observar las buenas prácticas de manufactura, el etiquetado, el envase, todas aquellas características. También importantísimo la combinación de los alimentos junto con la preparación de estos. Por ejemplo, no combinar la leche o el yogur con alimentos crudos. Lo ideal es que las frutas, las verduras se ingieran con estómago vacío. Por eso estas frutas son la merienda por excelencia, a media mañana y a media tarde, que se consuman las frutas por lo menos con 2 horas de ayuno. La leche es importante también, aunque al igual que ciertos cereales que van a significar ese aporte de energía y el aporte de calcio que requiere este niño para su crecimiento óseo y el crecimiento también de todos esas defensas. Sabemos que el calcio no solamente es para los huesos, también es un factor de coagulación, también va a equilibrar los iones, porque de igual manera es un electrolito donde va a favorecer al equilibrio del pH, y su inestabilidad puede causar problemas de alteración en algunos órganos de la función renal, de la función pulmonar, si hay ese desequilibrio de pH. Las proteínas son importantísimas también dentro de estos macronutrientes. Son macronutrientes de reparación celular, de mantenimiento, de sostén, son nutrientes donde van a ser importantes para esa estructura de los ligamentos, los tejidos, los tendones, entre otras funciones que tienen estas proteínas, como también tenemos que son transportadoras, como es la hemoglobina, que transporta oxígeno hacia la sangre. Tenemos proteínas musculares también. En sí, si existe una deficiencia de proteínas, ahí estamos hablando de problemas de desnutrición. El calcio ya estábamos mencionando que es esencial para el crecimiento de los huesos, es un factor de coagulación, es un electrolito, y así podemos ir nombrando muchas bondades de este elemento muy importante. La carne, aquí tenemos las carnes blancas son mucho más saludables que las carnes rojas, pero estas que sean magras, libres de grasa, aportan proteínas, aportan hierro, sobre todo zinc, otros oligoelementos, y aportan no solamente macronutrientes, sino también micronutrientes para el crecimiento, para evitar ciertas enfermedades. También aportan
fibra, que es importantísima para el tránsito intestinal. El pescado, que es aquel alimento saludable, carne blanca, donde también presenta su grasa insaturada, la cual es un aporte fundamental de antioxidantes o de vitamina C también y otros oligoelementos que sirven como enzimas o proteínas para fortalecer el sistema de defensa y sobre todo para el desarrollo del cerebro en el niño y ese sistema de coordinación neuronal y endocrino que requiere para su crecimiento normal. Evitar siempre las cecinas, los embutidos, las vísceras, que son aquellos alimentos no saludables y consumirlos de acuerdo a edad y sobre todo en muy pequeña cantidad. También la alimentación el consumir huevos, entre esto lo recomendable es 3 veces a la semana en reemplazo de la carne. Y sobre todo saber esa combinación, porque si utilizamos las legumbres junto con la carne y junto con los huevos, va a haber una sobrecarga de este contenido proteico y más bien está causando un desequilibrio de esta alimentación. Diariamente, ¿cuánto es necesario? Una presa de pescado fresco o en conserva, o pollo o pavo, o una taza de legumbres cocidas o un huevo, lo que les mencionaba. Importante que no haya esta sobrecarga de macronutrientes. Si ya existe pescado, no consumir huevo más o legumbres más. Una sola porción de proteínas o de carbohidratos para que no exista ese desequilibrio. De preferencia las carnes blancas, porque contienen las grasas insaturadas y menos concentración de grasas saturadas y colesterol, que puede provocar un desequilibrio del perfil lipídico del niño y alterar la función normal del corazón. Las verduras y frutas, estas van a significar un aporte en vitaminas hidrosolubles, liposolubles, en antioxidantes como la vitamina E, C, D, los minerales que equilibran el agua en el organismo y la fibra que va a favorecer a ese tránsito intestinal y también van a favorecer a ese equilibrio hormonal. Y sobre todo prevenir ciertas enfermedades como la obesidad, enfermedades del corazón y posteriormente enfermedades más graves. Si existe este equilibrio y esta variedad de nutrientes junto con estas verduras y frutas, va a aumentar esa inmunidad. Es importante fortalecer el sistema de defensa del niño con este aporte de verduras y frutas. Diariamente, lo recomendable es 2 platos de verduras crudas o cocidas y 3 frutas. Las frutas, como les mencionaba, como merienda, no como postre. Es recomendable que estas frutas sean ingeridas con estómago vacío, por lo menos de 2 horas de distancia entre alimento y alimento. Si se aumenta el consumo de frutas, verduras, legumbres, de
macronutrientes o micronutrientes, ahí existe un desequilibrio. Y sí, hay que considerar también que estas frutas, por favor, les encargo sus audios, ¿sí? Hay que tomar en cuenta también que las frutas tienen contenidos de azúcar, contienen glucosa, sacarosa, entre otros carbohidratos monosacáridos que también puede significar un desequilibrio alimenticio. Y ahí tenemos también estos monosacáridos en los carbohidratos. Aquellos alimentos son el pan, el arroz, fideos, papas. Y si se consume cantidad mayor de frutas y al mismo tiempo estos carbohidratos, ahí hay una inestabilidad en esta alimentación saludable. Estos alimentos hay que controlarlos y ver cuál es la base, si existe esa buena elaboración, una manipulación adecuada de los alimentos, o si existen los cereales que son refinados o no son. Es importante el consumo de estos cereales, pero no azucarados ni refinados. Las harinas utilizadas que sean también con buenas prácticas de manufactura y de igual manera que tenga ese enriquecimiento con vitaminas y esas exigencias aptas para su consumo, porque es importante este agregado de vitaminas del complejo B, ácido fólico y hierro para corroborar este aporte adecuado de nutrientes en la utilización de estos alimentos. Todos estos carbohidratos son los que le van a generar estas calorías, estas energías al niño para que realice sus actividades normales durante el día. Y de igual manera estos carbohidratos, los polisacáridos, son los que van a quedar como reserva energética. Al igual que estos carbohidratos se oxidan y forman los lípidos, y estos lípidos de igual manera tenemos la reserva de energía a partir de estos nutrientes energéticos. Dentro de estos energéticos también están los lípidos, que son los aceites y las grasas. Las grasas o mantecas son aquellos lípidos sólidos, y los aceites son los lípidos líquidos. Existe una diferenciación entre esos lípidos de origen animal y origen vegetal, los cuales tiene que existir una mínima concentración de consumo o de ingestión para evitar problemas de salud. Aquí tenemos un ejemplo. Si 4 a 6 cucharaditas de aceite te aportan los ácidos grasos esenciales, o sea que es una cantidad mínima que se puede ingerir o se puede suministrar al niño de estos lípidos. En preferencia los aceites vegetales, pero en forma cruda. Y si existen esas frituras, que sean o de forma ocasionalmente, excepcionalmente. Máximo 2 cucharaditas de mantequilla, margarina o mayonesa. Ocasionalmente también la ingestión de estos aceites o grasas que significan un aporte energético importante. Disminuir el consumo de azúcar, porque también las bebidas, las frutas contienen azúcar, los carbohidratos son también los monosacáridos, los polisacáridos,
son azúcares y en general nuestra alimentación es más ácida, que contiene estos azúcares, estos carbohidratos. Y hay que tener bastante énfasis en su preparación, la ingestión de mermeladas, de galletas, de helados, de tortas, de pasteles. Estos son los azúcares refinados que debería ingerir el niño en ocasiones especiales, en muy poca cantidad, para no desequilibrar esa alimentación saludable, al igual que la ingestión de sal en las papas fritas, aquellas galletas saladas. Existen muchos alimentos comprados, procesados, que contienen un alto contenido de sodio o alto contenido de sal, que va a causar también un desequilibrio en esta alimentación saludable. Y muy importante, aquí nuevamente enfatiza ese comienzo del día con un buen desayuno, que incluya leche, pan, cereales y frutas. Primeramente agua, luego fruta, una o dos porciones de frutas y posteriormente ya la leche, pan o cereales. Ese es el orden de esta alimentación saludable para un niño. ¿Por qué es importante este otro aspecto también de la actividad física? Porque estos alimentos, estos nutrientes requieren, estamos frente a un aporte energético y es necesario el gasto de energía para equilibrar esta alimentación saludable, y esto se logra con la actividad física. En las actividades diarias del niño sabemos que ellos son hiperactivos o no están quietos, aunque ahora ya con los dispositivos electrónicos ya esa actividad física ha disminuido. Por eso que el problema de salud mayor ahorita es la obesidad. Esta actividad física va a favorecer sobre todo a este gasto de energía a partir del aporte que ha obtenido el niño en esta alimentación saludable. De igual manera va a ayudar al desarrollo, a la motricidad fina, motricidad gruesa, al desarrollo de la creatividad, la imaginación, que exista un desenvolvimiento del niño. Sabemos que somos seres altamente sociales, y sobre todo va a favorecer a su desarrollo, a su crecimiento y mejorar su salud. Esta característica es importantísima, no solamente tomar en cuenta la nutrición, sino también la actividad física. Mejora la capacidad de movimiento, el aprendizaje de nuevas actividades, desarrolla la capacidad para resolver problemas, ayuda a la inteligencia, lo que les indicaba, la creatividad, la imaginación de los niños, también el compartir, ayuda a tener amistad. También es importante ese aspecto social, porque no solamente hablamos de una salud nutricional, también estamos hablando de una salud deportiva y una salud psicológica, que va a favorecer esta actividad física y de igual manera ese contacto con la naturaleza y el aire libre, que también va a significar ese aporte de vitamina D a través de los rayos solares.
La alimentación tiene que ser equilibrada, como les decía, variada, a horario y completa. ¿Sí? Aquí estamos hablando de una de esas características. Variada, que el niño debe consumir frutas, verduras, carbohidratos, lípidos, proteínas y ocasionalmente esos productos procesados, azucarados, los carbohidratos refinados, pero en consumo diario tiene que ser los alimentos frescos, naturales, preparados correctamente. La ingestión adecuada de agua también es importante y la actividad física. De esta manera es que nosotros podemos hablar de este equilibrio, esta variedad, esta alimentación saludable que requiere el niño. Es importante tomar en cuenta porque posteriormente va a existir consecuencias de una mala alimentación. Ahí estamos frente a los problemas de desnutrición, de malnutrición. Malnutrición es cuando existe esa ingestión de alimentos no saludables, y desnutrición es la carencia también de este equilibrio y este aporte adecuado a la edad y a la estatura. Estas consecuencias, dentro de ellas está el mal balance nutritivo, el mal régimen alimenticio, bajo peso y o talla del niño, que es un indicador de desnutrición, o el extremo, que es el aumento de peso, donde ahí hablamos de sobrepeso u obesidad. Trastornos digestivos también, entre ellos la anorexia y bulimia, que son problemas psicológicos que pueden generar como consecuencia de una mala alimentación. Y por supuesto, estamos hablando de este aporte mínimo de nutrientes que va a disminuir las defensas y como consecuencia bajo rendimiento escolar, problemas de salud como la anemia, tendencia a enfermarse, a resfriarse, y bajo rendimiento físico también. Y una consecuencia mayor, que es un indicador de pobreza, donde nosotros como profesionales de salud debemos trabajar frente a estos determinantes de salud que pueden llevar a aumentar estos indicadores. Ahí tenemos este círculo vicioso de la desnutrición. Empieza esta nutrición desde la gestación, desde ese aporte genético que le va a heredar la madre al bebé, o la alimentación de la madre durante el embarazo también, que va a favorecer a esta alimentación saludable del niño desde los primeros años o meses de vida. Caso contrario, se va a tener un recién nacido desnutrido, si no existe un control del niño sano, una alimentación saludable. Ahí estamos hablando de un niño desnutrido o malnutrido, que posteriormente tenemos a jóvenes o personas mayores con sobrepeso, con obesidad, con problemas psicológicos de anorexia, de bulimia, o ciertos problemas de salud como la diabetes, también a causa de esta alimentación no saludable desde los primeros años de vida. Y ahí tenemos a un adulto desnutrido. Por eso es importantísimo esa
educación de buenos hábitos alimentarios, no solamente esa nutrición de acuerdo a estos alimentos, sino también la actividad física, el relacionamiento social, esa, ese comportamiento con que desarrolle esas capacidades físicas, psicológicas, donde no sea problema de salud posterior para este niño. Y sobre todo esta edad escolar es una etapa de aprendizaje, puesto que el niño lo que ingiera o lo que se le enseñe a comer va a ser la base de su alimentación para adulto o para joven, joven o adulto, o a no ser que exista un apoyo posterior o realice estudios ya escolares o universitarios del área de la salud para fortalecer estos hábitos alimenticios saludables. Pero sobre todo este aprendizaje en el hogar de cómo alimentarse y todas estas características nutricionales importantes de actividad física y de actividades a realizar del niño es la base de su vida. Aprendiendo también nuevas experiencias, hábitos, enseñanzas, entre otros, y por ello es necesario orientarlos a cuidar su salud. Muy importante porque a partir de esta mínima edad se puede prevenir problemas de salud posteriores, como la obesidad, la diabetes y otros problemas que se van gestando desde esta baja de defensas a causa del bajo peso. Y sobre todo en aquellas mujeres que posteriormente en embarazo van a tener problemas o también problemas para gestar si existe estos desequilibrios alimenticios y sobre todo que le va a impedir ese desarrollo normal. En esta etapa escolar, que todavía están en pleno desarrollo, es necesario complementar los requerimientos nutricionales que variarán de la mano del incremento de las actividades no solo físicas. Por eso, complementar esta nutrición con la actividad física, con la actividad de relacionamiento, actividades intelectuales y ese aporte de salud integral es importante. Y para asegurarse de que el niño esté bien alimentado, no es necesario ser un experto en nutrición. Solo poner a su disposición una dieta variada, como les indiqué, de todos los colores, todos los sabores, todos los macronutrientes, los micronutrientes y generar en él buenos hábitos alimenticios, sobre todo esa alimentación a horario. Para ello, hacer de la alimentación una costumbre familiar gratificante es la mejor receta. Sobre todo, que tengan esos hábitos de orden, de disciplina y no favorezcan a esa ansiedad, sobre todo. Y tenemos nosotros los alimentos disponibles, los alimentos necesarios en nuestro país, que son variados respecto a verduras, frutas, carbohidratos, proteínas, las legumbres, hortalizas, todos aquellos alimentos los tenemos a nuestra disponibilidad, donde no podemos dejar que exista estos problemas de desnutrición o
no debería existir por falta de alimentos porque está a nuestro alcance. Esto relacionado a la alimentación en niños. No sé si hay alguna consulta antes de que pasemos a esa nutrición geriátrica. Hola, buenas noches, doctora. Soy Karina. Sí, buenas Tengo noches. una duda. Cuando un niño de 7 años tiene problemas de hueso, digamos, se lastima muy rápidamente y le sale moretones. En ese caso, ¿qué debería qué alimentos debería comer? Sí existen estos problemas de extravasación de sangre hacia los tejidos. Estamos hablando de problemas de calcio. Les había mencionado que el calcio es un factor de coagulación y equilibra también ese sistema de defensa. Así que ahí podemos ver comprometido ese oligoelemento. Aunque también requiere un estudio para ver si no hay un problema de salud de fondo, que puede ser genético, heredado de la familia o de la madre, si existen estos moretones, porque estamos hablando de problemas de la sangre, ahí de ese equilibrio hemodinámico que puede presentar el niño. Gracias, doctora. Ya, de nada. Buenas noches, doctora, le habla Frida. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿qué pasa cuando hay niños, generalmente cuando sufren talla baja? ¿Qué alimentos podrían consumir? Y bueno, yo veo muchos casos con niños de tallas bajas y aparte del zinc, ¿algún otro suplemento que se pueda recomendar? Sobre todo, sobre todo son los oligoelementos, aquellos que actúan como enzimas. Las enzimas son proteínas de crecimiento. No solamente tenemos el zinc, tenemos el manganeso, el magnesio, el fósforo. Eso se ingiere sobre todo en la carne de pescado. No solamente si es la nutrición, sino también la actividad física que favorece bastante a ese crecimiento. Controlar esos dos aspectos, la actividad física y la nutrición. Pero sobre todo que esta nutrición sea con legumbres, con cereales saludables, integrales, que estos son los que le van a aportar estos oligoelementos. Gracias, doctora. Ya. Aquí tenemos otra consulta. Voy a mostrarles aquí un momentito. Con respecto a los cálculos de nutrición que se realizan para empezar un régimen alimenticio en el niño. Primero se tiene que hacer un estudio de antropometría, se tiene que realizar un estudio para comenzar con el régimen y sobre todo la actividad física también. A ver, denme un segundito. Porque esta parte. Ya, a ver, mientras busco la gráfica, ¿hay otra consulta? Sí, a ver aquí. Muy buenas noches, doctora. Sí, buenas noches. Sabe,
Mi hijito, cuando tenía 7 meses, 8 antes del año, le han diagnosticado por un resfrío y por todo eso, le han diagnosticado una anemia severa. Y mi consulta era que si en el futuro esto se puede volver a presentar, ya que, bueno, algunos médicos me dijeron que la anemia no tiene cura. Entonces, bueno, yo trato de alimentarle con, como usted dice, ¿no? Con frutas, le doy carnecita, entonces todo eso. Entonces, esa era mi consulta, doctora. Tiene que existir en su caso un control multidisciplinario, ¿no? No solamente sea un nutricionista, también tiene que entrar ahí un control hormonal para que favorezca ese equilibrio nutricional de su niño y de igual manera la actividad física para que contrarreste ese problema de salud que presenta. Ahí está bien, doctora, muchas gracias. Y eso le Ya. pasó antes de que cumpla el año, pero ahora ya tiene 6 años. Bueno, lo veo bien, está grande y todo, pero bueno, gracias, doctora. Ya, bueno. Bueno, vamos a pasar a la nutrición geriátrica. Voy a pasar a compartir la pantalla. Vámonos a otro grupo etario vulnerable, que es la alimentación y nutrición del adulto mayor, que también ¿están viendo mi pantalla? No, a ver, un momentito. No, no se ve, doctora. Ya. Ya. En un niño con sobrepeso, ahí había otra pregunta. Sobre todo hay que aumentar esa actividad física y sobre todo controlar, mantenerlo ocupado y controlar los tiempos de alimentación y que tenga esas por lo menos 5 comidas diarias y no simplemente las 3 comidas. Eso es Buenas noches. importante. ¿Sí? Quería consultar, bueno, o que me pueda detallar un poco más acerca de la sopa, bueno, del consumo, si es recomendable darle a los niños o cómo debería ser la preparación para una sopa saludable, ya que como tiene papa, arroz mayormente, sabemos que estas contienen almidón. Entonces a mí me dijeron que no era bueno o recomendable que se consuma la sopa. Entonces, hay muchos que, digamos, por ejemplo, en provincias o lugares alejados, lo que más consumen es la sopa. Y Sí. eso que me podría sacar de dudas, o si es mejor, en vez de la sopa, pues ensaladas o verduras precocidas. ¿Cómo sería? Ya, las sopas es importante la cocción de las verduras, porque si son hojas sin tallo, máximo la cocción son 3 minutos, con tallo son 5 minutos. Si son legumbres, es importante el remojado para que exista ese ablandamiento de estas legumbres y no sean eliminadas, sino sean transportadas hacia el intestino delgado y no al grueso. El contenido de agua es importante en la sopa, pero en el segundo mayormente están todos los nutrientes, porque hay que considerar el cocinado, el tiempo de cocción, si qué verduras se ha colocado, si existen también carbohidratos, el contenido de grasa también. Si es sopa de verduras, es recomendable que sea con hueso de pollo pero no esos huesos con alto contenido de grasa. O se ha cocido toda la mañana la sopa. Según mi experiencia, la sopa tiene que ser mínima.
mínima, a no ser que sea una crema de verduras, por ejemplo, de zapallo, zanahoria, papa, pero espesa, o una lagua, pero que no sea con alto contenido de hueso. Hay que tener mucho cuidado con la sopa porque dicen, ay, yo me tomé una platada de sopa y ya no me entra el segundo. Pero ¿qué pasa si esa sopa ha sido cocinada desde las 6 de la mañana? Solo está consumiendo agua y el agua no es un nutriente. Es importante para la alimentación, pero no es nutriente. ¿Sí? No aporta macro ni micronutrientes. Y fibra, la fibra permite la digestión de los alimentos, pero lo que se requiere es ese contenido de nutrientes. ¿Ya? Entonces, disculpe, mezclar Sí. bueno, la sopa tradicional, como muchos lo conocen, el chairo o alguna otra que contiene, por ejemplo, arroz, papa y lo hacen cocer Lo al mismo ideal tiempo. es que la sopa no sea de arroz ni de fideo. La sopa tiene que ser de verduras. ¿Sí? Sí, No, así es. Ya, conforme vaya avanzando, yo voy a ir explicando todas esas cuestiones. Vámonos con esta alimentación, ya, esta alimentación y nutrición de un adulto. Aquí estamos hablando arriba de los 60, 65 años, 70 años, y se tiene que considerar el índice de masa corporal para identificar si tiene bajo peso, si está flaco o si tiene problemas de desnutrición. Aquí tenemos los rangos entre bajo, normal, sobrepeso y obeso. Muy importante este cálculo también, no solamente para el adulto, sino también para identificar si existe o no esa alimentación saludable. Es muy importante esta nutrición del adulto mayor para evitar los problemas de salud, si es un adulto mayor sano. También para fortalecer su sistema de defensa y evitar que los problemas de salud crónicos se intensifiquen. Y sobre todo, también que estas enfermedades crónicas sean la causa de la mortalidad de estos adultos mayores. Importante esos patrones de alimentación que les había indicado en la niñez, en el embarazo, esa costumbre también de alimentación que ya presentan esas alteraciones estructurales y funcionales del organismo de este paciente a causa de estos patrones de alimentación. ¿Cuáles son los nutrientes que deben entrar en esa alimentación saludable? Muy importante el calcio, porque ya no genera el organismo este elemento. La vitamina D, específicamente la vitamina D3, a partir de la carne de pescado, de las legumbres, de los cereales integrales, la fibra, las grasas saludables que contiene la carne de pescado, las frutas secas también, importante la actividad física y porque los rayos ultravioletas, los rayos solares le van a brindar ese aporte de vitamina D también. También en su alimentación debe existir minerales, oligoelementos, que son los que van a fortalecer su sistema de defensa y van a equilibrar esa alimentación saludable junto con esta actividad física para evitar el sobrepeso, que este sobrepeso los puede llevar a una hipertensión, una arteriosclerosis o también para prevenir la osteoporosis con ese desequilibrio de calcio, para mejorar
esa función cardiorrespiratoria importantísima también. Ahí entra en juego este calcio también de esta función cardiorrespiratoria. Dentro de las frutas y verduras, de igual manera, frescas, variadas, depende y el paciente, a ver, doctor, depende si el paciente presenta una enfermedad de fondo o no para esta ingestión de frutas y verduras. Si no lo presenta, aquí tenemos un aporte significativo de fibra, que eso es lo que más necesita el adulto mayor. Por ejemplo, yo una enseñanza que le doy a mis pacientes es el consumo de los jugos verdes. Estos jugos verdes son saludables en vitamina C, en otras agua, minerales, oligoelementos, pero ahí no existe ese aporte de fibra que es lo que más requiere el paciente. Alimentos que contengan aceites, omega 3, omega 6, omega 9, no solamente la carne de pescado, están las frutas secas, ahí tenemos la chía, las nueces, dentro de los pescados está el salmón, el atún, tenemos la linaza también que contiene estos aceites saludables que le van a dar a este paciente, sobre todo, a este paciente ese aporte de omega. Por favor, ¿podrían silenciar micrófonos? Mucho ruido. Sí, por favor, gracias. Las proteínas también importantísimas, a partir de las carnes magras, las carnes blancas, las carnes rojas, pero magras, libres de grasa, los huevos, mariscos, los lácteos, las legumbres, importante porque aportan este contenido de proteínas. Alimentos ricos en calcio, lácteos bajos en grasas, muy importante, los lácteos descremados, o la leche deslactosada también, porque sabemos que en el adulto mayor hay esa incidencia de intolerancia a la lactosa también. Alimentos ricos en fibra, importantísimo para que equilibre esa función hormonal, esa función neuronal importante, esta fibra también para esa función gastrointestinal y relacionado a este transporte, este tránsito intestinal. El agua, importantísimo porque sabemos que disminuye esta concentración de agua en estos pacientes. Si no consumen esta agua visible, es importante suministrarle o administrarle los jugos, los zumos, para que exista este aporte de agua. Aquí sí, efectivamente, aquí el doctor Javier está muy importante esa fórmula, ¿no? Multiplicar por 0,33, esa es una referencia de agua, no solamente para los niños, sino también para otras edades. Necesitan también mayor cantidad de energía comparado con otra población. Necesitan nutrientes aumentados, como el calcio, la vitamina D, las carnes, el pescado, pavo, pollo, evitar las carnes grasas, carnes rojas. Es recomendable que más consuman la carne de pescado. Ahí tenemos esas porciones diarias y
E importante la suplementación también, porque son similar a los niños, ¿no? Los niños porque están en contacto con la tierra, eso causa esa disminución de las defensas. Y aquí tenemos muchos factores, tal vez son dependientes para alimentarse. Estamos hablando también, hay algunos que presentan problemas de visión, problemas de motricidad, y es necesario esta suplementación. Y más aún si hablamos de estos pacientes, con un problema de salud de fondo. Al igual que los niños, moderar el consumo de grasas, de dulces, azucarados, industriales, procesados, no solamente para niños. La leche, yogur, quesos bajos en grasas, 3 raciones, carnes magras, aves, pescados, legumbres, 2 raciones, frutas secas y huevos. Ahí tenemos esa cantidad ideal para esta alimentación de adulto mayor. Aquí están las raciones también de lípidos necesarios, de frutas, verduras, de carbohidratos, pan, arroz, pasta, papa, yuca, camote, que son todas esos suministros de carbohidratos, y el agua, que es importante para equilibrar esta alimentación. Aquí tenemos una valoración geriátrica que va a poder identificar este estado nutricional. Sobre todo, se tiene que individualizar al paciente, si presenta algún trastorno, alguna enfermedad de fondo, si presenta algún síndrome geriátrico, entre estos estamos hablando, tiene problemas de visión, problemas auditivos, o presenta un tratamiento o medicamentos. También es importante identificar este estado del paciente para un régimen alimenticio o de nutrición. También estamos hablando de esa característica psíquica o psicológica. Si es un adulto mayor solitario, por supuesto que puede tener problemas de depresión, de ansiedad, trastornos conductuales, cognitivos, de ánimo, entre otros problemas psicológicos, por el estado en cómo es la vivencia de este paciente. También el estado funcional, si es dependiente, si requiere de ayuda para su alimentación, si es independiente o no. También hay que valorar esa situación. La funcionalidad social también, si se encuentra solitario o solo, o está en aislamiento, si él vive en una disfunción familiar. Estos aspectos o factores son importantes también de alimentación saludable para el paciente. Y sobre todo lo que se espera es que estos factores sean favorables para esta alimentación. Si hay una dependencia para alimentarse, que exista el apoyo. Si hay una deficiencia en preparación de alimentos, que exista esa suplementación, esa alimentación saludable, pero con conocimiento de parte de familiares o de personas responsables que le brinden este apoyo. Caso contrario, se va a obtener problemas de anorexia, se va a obtener problemas de salud, y estamos hablando ahí de desnutrición, que es un trastorno a nivel
corporal, trastorno de este equilibrio de nutrientes, o también un desequilibrio en los alimentos, en el agua, donde se va a ver comprometida la salud. Aún más si estamos hablando de problemas de salud, por ejemplo, un hipertenso, ahí existe un desequilibrio en el agua, los electrolitos, un déficit de potasio, una alteración visible se va a presentar en la masa muscular, se va a observar disminución de tejido graso, pero en general empieza esta disfunción corporal en el adulto mayor, porque se da este trastorno de la composición corporal, aún si no existe una enfermedad de fondo. Enfermedad también, esta desnutrición es una enfermedad provocada por un déficit de nutrientes. Si existe una malnutrición, una desnutrición, va a ser la consecuencia para su desarrollo psicológico, social, problemas de fondo o ese mantenimiento de la salud. La disminución también de la capacidad olfatoria, esa es una característica del adulto mayor, que no va a percibir el olor, el sabor de los alimentos, al igual que un niño, que un joven. Existe esta disminución de estas valoraciones. Disminución también del ácido clorhídrico, del estómago, de la motilidad gástrica. Ahí vemos una desestabilización del funcionamiento normal a nivel gástrico en el estómago, para que exista esa digestión normal de los alimentos. Hay un aumento de la colecistoquina, colecistoquinina, que provoca esa saciedad precoz, por eso que se llenan con poca cantidad de alimentos, y ahí es cuando empieza a presentar este paciente, este adulto mayor, bajo peso. Y si no existe este apoyo en administrarle alimentos constantemente, se va a caer en estos problemas de anorexia. El estado nutricional deteriorado o subnutrición, también podemos hablar de este problema de salud. La pérdida de peso mayor al 5% es un indicador también de desnutrición. Y ciertos metabolitos también, si se realiza un análisis bioquímico, van a corroborar esta desnutrición. Ahí estamos hablando de los valores de albúmina menor a 3.5 gramos por decilitro. Esa valoración nutricional también del índice de masa corporal menor a 23 va a indicar problemas de desnutrición en estos adultos mayores. ¿Debido a qué? ¿Cuáles pueden ser estas causas? Aquí tenemos el aislamiento social. Habíamos hablado de la soledad, de aquellos que viven solos o no existe ese apoyo. Alteraciones emocionales, de depresión, de ansiedad, ciertas drogodependencias también de este adulto mayor, el alcoholismo, el consumo de tabaco, el consumo de medicamentos, el polimedicado también entra en estos problemas de desnutrición. Las alteraciones psicológicas, que esto
se vuelve metabólico por su funcionamiento ya no normal del organismo, pero también puede significar un problema de desnutrición. La menor ingestión de alimentos por todas esas características que ya les he ido mencionando. La dificultad de masticación puede ser que no tenga las piezas dentarias, no tenga problemas de sabor, de gusto, de olor, más enfatizado que otros adultos. Por eso hay esa dificultad de deglución también, ingestión inadecuada, tal vez porque no existe ese apoyo o no es independiente para su alimentación, o ingestión inadecuada también por la preparación de los alimentos. Y es importante considerar este manejo multidisciplinario, no solamente el nutricionista, sino que exista un control de ese equipo médico que esté investigando constantemente cuáles son estos parámetros ideales que les brinde a este adulto mayor una calidad de vida saludable. ¿Y cuáles son esos consejos para comer de manera saludable? Los alimentos, frutas, verduras, como les he ido indicando, en merienda, frescas, saludables, valorar si tiene alguna enfermedad de fondo o no, si existen problemas de masticación, de deglución, para el consumo de estos alimentos. Comer más alimentos naturales que procesados de texturas blandas para facilitar la digestión. Esta cualidad es importantísima, que estos alimentos sean cortados pequeños o que sean de texturas más blandas para que no tengan esos problemas de masticación, de deglución. Tomar lácteos descremados por la intolerancia que les mencioné, y también porque los huesos son estructuras renovables, las cuales necesitan ese calcio para mantenerse. Y sabemos que hay esa deficiencia de calcio. Y no solamente estos lácteos, sino los cereales, como el sésamo, que tiene un aporte significativo de este calcio, y otros cereales, verduras y frutas que le va a significar un aporte, un aporte importante de vitamina C y vitamina D. Y aquí, ¿qué les parece si descansamos 5 minutitos para proseguir con esta alimentación deportiva y del paciente renal? Volvemos dentro de 5 minutitos, ¿sí? Sí. Muy bien, volvemos. ¿Sí? Ya. Ahí entonces una explicación de lo que es, en resumen, es alimentación del adulto mayor. Algunas consultas que tengan antes de pasar a esa nutrición deportiva. Sí, doctora, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, soy la doctora Díaz. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Mucho gusto. Doctora, en la parte de nutrición está mencionando que la carne que se debe consumir es la carne magra, sin grasas. Y ya, esto, bueno, siempre ha habido desde 1960 más o menos la línea de consumir y tener los alimentos bajos en grasas saturadas. Pero sin embargo ya tenemos
como unos 20 estudios de New Journal Medicine, de Women's Health, de revista Arteriosclerosis, que han publicado que el consumir las carnes con grasa son más bien beneficiosas para la salud. Y no así contribuyen, porque todo esto ha venido por el riesgo a obtener un riesgo de paro cardíaco o cardiovascular. Y se ha descartado en estos estudios todo eso. Entonces, lo que sí se ha atribuido obviamente es la elevada ingesta de carbohidratos, ¿no? Como papa, arroz, fideos, azúcares, bueno, alimentos refinados. Todo eso sí contribuye a aumentar el riesgo en la salud. Pero no así el consumo de grasas saturadas, monoinsaturadas, que provienen del cerdo, del pollo, de la grasa de la carne. Y estas grasas más bien son necesarias para el organismo del ser humano. Entonces yo creo que ahí tenemos que ir revisando y también los últimos estudios que, bueno, ni son tan últimos, estamos hablando 20, 30 años, que están siendo publicados y sacados desde 2020, desde el 18, 22, en estos estudios, ¿no? Para poder ir viendo todo este tema. Entonces creo que es bueno poder considerar esto también. Claro, en una alimentación equilibrada, ¿no? Este consumo de proteínas es importante y hay que valorar todos los otros factores que yo he ido explicando. No estoy mencionando que el consumo tiene que ser sí o sí de esa carne magra, libre de grasa, porque también a partir de esa fuente animal, que es la carne magra y grasa, ahí tenemos las proteínas esenciales y no esenciales. Es importante esa ingesta, pero hay que valorar ese estado nutricional del paciente. En general, pero doctora, o sea, no Sí, hay generalizado. como mucho, o sea, sí, porque ahorita tenemos familias, todo, entonces hay una idea de que no se debe consumir grasas, de que no puedo comer nada de grasa y mejor lo hago así. No, Entonces ha no habido es así. una ola así, ¿no? Todo mejor sin No. grasa. Y eso No. no es bueno, no es No. bueno. No, por Entonces, eso se dice que la alimentación tiene que ser variada. Ahí no se está omitiendo ningún alimento y en situaciones ocasionales consumir. Por eso he ido indicando esas situaciones ocasionales de estas grasas, de estos lípidos, que son también importantes como reserva de energía, como fuente de antioxidantes y otras características que solo ellos nos dotan. Buenas noches, perdón que interrumpa, Sí, pero pasa que las carnes magras son utilizadas para diferentes tipos de dieta y exactamente como estaba escuchando a la otra doctora o la otra señora, por ejemplo, las carnes magras son especialmente para las dietas lo que son las hepatoprotectoras porque se evita lo que es el consumo de grasa. Entonces, como dice la doctora Negrete, se utiliza la carne magra en diferentes tipos de dietas, por eso ella dice que es una dieta, es una alimentación equilibrada que se tiene que tener, ¿no? Así es. Gracias por su aporte. Efectivamente, es importante realizar esa valoración nutricional, aumentar este consumo de proteínas, aún más si se realiza actividad física. También esa es otra situación donde se va a considerar el consumo mayor de carbohidratos, también esa ingestión de estos nutrientes. Doctora, buenas noches. Buenas noches.
Mire, lo que dice también la doctora Díaz, justamente yo también leí esos artículos basados en ciencia y evidencia que nos indican que efectivamente nosotros lo hemos satanizado a lo que son las grasas saturadas o las grasas insaturadas. Y se ha llegado a una conclusión donde se dice en estos estudios científicos que se han realizado, los que más causan daño a este tipo de problemas son los carbohidratos, ¿ya? El consumo excesivo de carbohidratos nos va a llevar a tener todo este tipo de problemas. No tanto así las grasas, porque antes se los satanizaba al consumo de las grasas saturadas, ¿ya? Pero con estos nuevos estudios se ha demostrado que lo que más causa son los carbohidratos. Entonces, efectivamente hay que tener un equilibrio, porque todo en exceso es malo, ¿ya? Todo en exceso, ni por más bueno que sea, sí va a seguir siendo malo. Solo eso, solo quería colaborar lo que decía la doctora Díaz sobre esos estudios, que lo que nos hace más daño en este caso son los carbohidratos que las grasas. Muchísimas Sí, los gracias. carbohidratos refinados, los multiprocesados, exactamente. Y usted lo ha mencionado, se ha satanizado, ¿sí? Y se menciona bastante en general el consumo de alimentos vegetales. Eso en diferentes publicaciones. Ahí vamos con otra consulta. En el chat está mencionando que suplementación para aquellos pacientes adultos mayores con reumatismo o artritis. Existen suplementos alimenticios en cápsulas o comprimidos que contengan glucosamín, que contengan condroitina también en forma de polvo o en forma de líquido, que va a ser como una medicina complementaria para estos pacientes. Y también tenemos como programa de salud en nuestro país la leche Carmelo, que contiene esos nutrientes, ese aporte nutricional fundamental para este grupo etario vulnerable. Y sobre todo con ese control y la actividad física. Es importante que exista por lo menos con valoración, por supuesto, ¿no? Porque si tenemos un adulto mayor que presenta una insuficiencia respiratoria o problemas cardíacos, se tiene que realizar previamente estudios pulmonares o estudios que favorezcan a esta complementación de su régimen alimenticio con la actividad física. ¿Sí? Vámonos, entonces voy a compartir pantalla. Doctora, perdón, una Sí, pregunta más. dígame. Usted nos indicaba de que se debía consumir el adulto mayor 3 raciones de lácteos. Y yo quería preguntar a cuánto equivale cada ración, por decir yogur, queso, leche. Les mostré en la pantalla la cantidad aproximada, ¿no? De las raciones. Una ración, digamos, de leche sería un vaso de 250 ml. Esa es una ración normal, tanto para un adulto o un joven. Y las raciones de carbohidratos, de pan, de 4 a 6 raciones mencionaba, ¿no? Esta es la porción de pan, sería su ración de estos pacientes. Pero sobre todo hay que controlar, ¿no? La situación de individualizar al paciente, sobre todo.
Muchas ¿Ya? gracias, doctora. Ya, bueno. Sí, dígame. En relación a las porciones para la persona adulto mayor, eso no tiene que tener relación con el peso que tiene la persona. Sí, muy importante es el índice de masa corporal, como también les he explicado, para saber relacionar el estado nutricional del paciente, esos valores, los valores antropométricos también del paciente, que se los voy a pasar a explicar en esta nutrición deportiva, esos valores, y voy a corroborar un tanto en la nutrición de niños. Voy a compartir pantalla en este momento para que ustedes tengan ese conocimiento de estas medidas, que son importantísimas tomarlas en cuenta. Les voy a dar ejemplo con esta nutrición de niños. Aquí tenemos. Buenas Aquí noches, doctora. está. A ver, denme un segundito. La talla para la edad, esto es en pacientes pediátricos. De igual manera, existe estas ecuaciones para controlar a un paciente adulto mayor. Ahí estamos hablando de la desnutrición en niños. Y se va a clasificar de acuerdo a este porcentaje. El peso para la edad. Ahí estamos frente a un cálculo. El peso para la talla, también otro cálculo que se va a controlar. Lo mismo para un paciente adulto, también existen rangos diferentes. Aquí tenemos el índice de peso para la talla. Como les dije, la nutrición es una carrera que no la podemos abarcar en todo este curso. El índice para la talla, talla para la edad, también que va a poder definirnos si el paciente presenta desnutrición leve, crónica o severa. Y tenemos diferentes indicadores de salud que nos van a permitir comparar tal vez esa característica nutricional de nuestro paciente. Ahora voy a compartirle la pantalla para que les explique de la nutrición deportiva. A ver, denme un segundito. Doctora, disculpe, quisiera hacer una Sí, preguntita dígame. sobre el suplemento del Carmelo que ella se entrega en todo Bolivia. Quería hacer una pregunta. En pacientes que tienen diabetes, ¿con qué frecuencia debe consumir y qué cantidad? Y en pacientes desnutridos, por ejemplo, en área rural mayormente los ancianos consumen el Carmelo, más que todo el Carmelo, que los alimentos. ¿Con qué frecuencia pueden consumirlo? ¿2 veces, 3 veces? Esa era mi pregunta y mi duda más que todo, ¿no? Ya, muy importante ese control médico de aquellos pacientes, si tiene una enfermedad de fondo, si es diabético, si es desnutrido, como les dije, hay que individualizar al paciente para, claro que la entrega de este complemento nutricional es generalizado, pero para ello se requiere un control médico. No solamente es la entrega, ¿no? Según las características individuales del paciente, va a ser esas porciones, las imágenes de porción. Y nosotros tenemos muchos documentos en la plataforma del Ministerio de Salud que va a indicarnos esas especificaciones de porciones de este programa, porque estamos hablando de un programa de salud. Pero sobre todo se requiere un control médico. ¿Sí? Ahora sí voy a compartir la pantalla para que empecemos con lo que es
la nutrición. ¿Dónde está? La alimentación renal, vamos a empezar. Luego vemos la nutrición deportiva. Vamos a abarcar esta alimentación en las fases de prediálisis, hemodiálisis y diálisis peritoneal. Yo he tomado como base este libro que habla en forma general de esta nutrición renal para el paciente trasplantado, para pacientes que presentan otras condiciones, pero yo voy a explicarles esta parte de aquellos pacientes que se encuentran dentro de este grupo. Aquí tenemos grupos de alimentos que debemos controlar en estos pacientes renales. Aquí está indicando las raciones diarias de leche, productos lácteos, de frutas, verduras, legumbres. Específicamente está indicando esas porciones que debe ingerir este paciente renal. Aquí tenemos una porción en prediálisis y 2 en diálisis de carnes, pescados, huevos. Ahí vemos esa diferenciación. De igual manera, la ingestión de aguas o de líquidos. Estamos hablando de agua visible y no visible. El menú, ejemplo de cómo componer un menú tipo semanal. Aquí tenemos un ejemplo: desayuno y media mañana, comidas y cenas, y un plato principal y un postre. En el desayuno, medio vaso de leche, puede ser acompañado con una tostada, con galletas. A media mañana estamos hablando de porciones de frutas frescas, también en comidas y cenas, ese ejemplo de alimentación saludable que logre este equilibrio en este paciente renal. En el plato principal del almuerzo podemos presentarle un guiso de legumbres, pasta, arroz también, guiso de patatas, guiso de carne, guiso de pescado. Ahí tenemos diferentes ejemplos para el aporte significativo que requiere de proteínas. Pescado blanco con guarnición, pescado azul con guarnición, carne blanca, carne roja, huevos. Ahí tenemos ese aporte de proteínas y verduras también, que sería ese aporte de minerales, agua, vitaminas y minerales. El postre, una pieza de fruta cruda al día, una pieza de fruta cocinada o en conserva. Esto para las meriendas o media mañana. Las frutas en conserva escurrida, muy importante esta cualidad también de esa preparación de los alimentos. Excepcionalmente postres dulces, ahí estamos hablando de los azúcares, de las golosinas, los helados, yogur de sabores, cuajadas, arroz con leche, los postres, entre otros, estos azucarados. También podemos mencionar como merienda las infusiones de hierbas, infusión pequeña, bocadillo, tostada, galletas, excepcionalmente un postre dulce, ahí está mencionando. Con respecto a las patatas, cereales y legumbres, se puede tomar 2 veces al día, eligiendo, este sería un aporte
de carbohidratos significativo, entre ellos el arroz, pasta, pan blanco, pero importante el consumo de sodio, la ingestión de sal también para estos pacientes. Y aún más si estamos hablando de un hipertenso. Harina de trigo, tapioca, sémola, galletas, no estamos mencionando las galletas azucaradas, los dulces. Las patatas remojadas o de doble cocción, ahí entra el chuño también y otros carbohidratos o aporte de este macronutriente importante para que exista un equilibrio renal. La ración en pan, 4 rebanadas de barra, de pan de 4, un panecillo grande, 6 rebanadas de pan tostado. Ahí está específicamente la ración que debe ingerir este paciente renal. 7 galletas tipo María, o un bizcochito, o una magdalena mediana, entre otras galletas. O consumo de patatas, cereales y legumbres. Dentro de los consejos que nos indica esta bibliografía, siempre realizar ese remojo prolongado y doble cocción a legumbres y patatas. Evitar consumir también pasta al huevo, patatas fritas, siempre los alimentos, las frituras, los dulces, las golosinas, los alimentos que no sean saludables, que no sean integrales. Con relación a las verduras que sean frescas, incluso las verduras crudas, ahí están nombrando un listado de estas verduras, pero en menor frecuencia las cocinadas y en pequeñas cantidades, es decir, las cocidas que sean en menor frecuencia relacionadas con las crudas. Utilice verdura congelada o cómprela fresca y congélela en casa. Muy importante, aquí está enfatizando este cocinado, de qué forma se va a realizar la preparación de los alimentos como consejo. Evitar comer u ocasionalmente estas verduras. Estamos hablando de las verduras cocidas frente a estos pacientes que presentan este problema de salud. Puede comer 2 veces al día, ahí estamos, frente a las frutas en conserva o cocinada, pero bien escurrida, que ya habíamos indicado al inicio. Las frutas frescas más aconsejadas, ahí estamos, frente a la mandarina, manzana, kiwi, pera. Es más aconsejable estas frutas frescas que en relación a otras. Los zumos también, pera comercial, naranja, piña, manzana, frutas exóticas, ahí está la ración y preferentemente ese contenido que equilibre y que sea una alimentación favorable. Con menor frecuencia, aquí están estas frutas y su aporte de nutrientes, y evitar comer las uvas negras, grosellas, melón, entre otras frutas que aquí estamos observando especialmente para este tipo de pacientes. Dentro de los consejos, si tiene el potasio elevado, reduzca una fruta al día. Importante esa concentración de sodio, de potasio en los alimentos, que no signifique un desequilibrio para este paciente renal. Relacionado a las carnes, a los pescados y huevos, ahí está, una vez al día
si está en prediálisis, 2 veces al día si está en hemodiálisis, 2 o más veces al día si está en diálisis. Ahí está una explicación bastante diferenciada. Evitar comer ese tipo de alimentos. Se aconseja el tamaño de las raciones, que hay que prestar una atención significativa. Alternar también carne, pescado y huevo. Ese es otro consejo para estos pacientes. Relacionado a la leche y derivados lácteos, puede tomar una vez al día un vaso de leche entera o semidesnatada 2 o 3 veces a la semana. Ahí estamos hablando de los postres, esas bebidas con dulces. Evitar comer quesos batidos con chocolate, yogures con frutas. Esa combinación también debe evitar comer. Relacionado a los azúcares y dulces, 3 veces al día puede tomar azúcar blanco, miel o edulcorantes, mermeladas, confituras y jaleas, carne de membrillo como postre. Ahí específicamente esos azúcares y dulces, como puede ingerir este paciente. Evitar estos alimentos azucarados como los pasteles, los dulces, las salsas dulces comerciales, aquellos alimentos azucarados. Relacionado a los aceites y las grasas, 5 o más veces al día. Preferentemente los aceites vegetales. Y de vez en cuando en forma moderada las salsas caseras. Aquí está enfatizando la ingestión de estos aceites vegetales. La ración de una cucharada sopera de aceite o una sopera de salsa, ahí están las porciones. Y relacionado a los consejos, la receta adaptada de mayonesa o ajos caseros sin yema, también para evitar ese porcentaje mayor de colesterol o las grasas saturadas que puede desequilibrar a este paciente. El agua y los líquidos. Agua visible como agua y no visible en zumo de limón, café de cafetera. Ahí estamos frente a bebidas específicas que puede tomar, y evitar las bebidas alcohólicas, los preparados deshidratados, las bebidas para deportistas, cafés descafeinado muy fuerte. Ahí tenemos la cantidad en prediálisis y diálisis peritoneal y en hemodiálisis de esa cantidad de agua al día. Y hasta ahí les puedo indicar este aporte de la nutrición en este paciente renal, que tiene que ser controlada sobre todo con estudios, controlada con otros factores, no solamente de la alimentación, sino de su vida rutinaria, y sobre todo individualizar al paciente. Para terminar este contenido, les voy a pasar a compartir pantalla de la alimentación deportiva. Doctora, una pregunta. Sí, dígame. ¿Qué importancia tiene darle el huevo a las personas que están dializando? Por ejemplo,
Bueno, yo estoy estudiando nutrición y hice mi internado. Ujú. Entonces se le daba el huevo, se lo hervía todo el huevo y se lo daba a las personas que dializaban, ¿no? Para que ellas consuman 2 huevitos. Entonces, ¿cuál es la importancia de eso, digamos, ¿no? De darle el huevo cocido. La importancia es la proteína, es la albúmina que es sabemos que este contenido proteico es de alta calidad y sobre todo va a fortalecer el sistema de defensa, el sistema inmunológico. Sabemos que la albúmina por eso hay esa diferenciación de no consumir la yema por el contenido del colesterol, ¿no? Y la importancia del huevo, no solamente el huevo completo, sino la proteína, que es la albúmina. Ese es el fundamento teórico. Muchas gracias. Ya, vamos a pasar ahora a lo que es, ya nos queda poco tiempo, esta nutrición deportiva. A ver, denme un segundito. ¿Dónde está? ¿Ven mi pantalla? Todavía, ¿no? A ver. Aquí está. Ya. Muy importante para esta nutrición deportiva es el sistema, fortalecer este sistema inmunológico, porque si hay una deficiencia no va a haber ese rendimiento, van a existir desmayos, náuseas, ese debilitamiento. Es importante fortalecer este sistema inmunológico, como aquí está mencionando este autor. Muy importante esta situación. Hay alimentos que evitan este debilitamiento, como es la vitamina A, la C y la E. Aquí están aquellos alimentos que dotan de estas vitaminas. La vitamina A y C están las zanahorias, las verduras verdes, las verduras y las frutas de color amarillo. La vitamina E, estamos también hablando de los aceites insaturados, el aceite de oliva, frutas coloridas. Aquí están el brócoli, el tomate. Esas son fuentes de estas vitaminas. También el selenio y probióticos. Dentro de estos oligoelementos, ahí podemos tener estas fuentes alimenticias, que son las carnes blancas, la carne roja también, están los probióticos que se encuentran en las legumbres, en los cereales, el yogur, la leche también, muy importante, el omega 3 que se encuentra en la chía, en la palta, en los pescados también, en el salmón, en la grasa de pescado. Es importante fortalecer este sistema inmunológico, aumentar los alimentos naturales y disminuir los alimentos ultraprocesados. La preparación importantísima, como les he ido mencionando. La actividad física que sea con un horario, con un orden, que exista una organización, y ese consumo de proteínas que
mantenga esa masa muscular, y también el consumo de carbohidratos que signifique este aporte de energía. También importante es control de ansiedad, de la ansiedad. Más que todo es la ansiedad emocional que mencionan algunas bibliografías. El estrés también es otro problema que puede llevar a una alimentación no saludable. Los 3 pilares fundamentales de esta nutrición deportiva son la alimentación saludable, el entrenamiento y el descanso. Esos factores tienen que estar íntimamente relacionados. Ahí tenemos un listado de esta alimentación saludable: leches o yogur descremados, quesos de bajo tenor graso, frutas, verduras, ahí están los carbohidratos, el aporte proteico. ¿Y cuál es el objetivo a lograr? Es proveer combustible para el músculo a partir de los carbohidratos, los lípidos y ese aporte proteico también. La recuperación lo más rápido posible de esa acumulación, la macurca que llamamos, que es el ciclo del ácido láctico. La hidratación también, que sea una forma correcta. La modificación en composición corporal adaptado al deporte. Ese es uno de los objetivos principales. La suplementación y ayuda ergogénica. Las adaptaciones al entrenamiento. Esas adaptaciones de acuerdo a cargas de trabajo. Ahí tenemos el objetivo de acuerdo a las repeticiones que se realiza en esa organización que se tiene con la actividad física. Esta clasificación de acuerdo a la biomecánica. Existen los deportes cíclicos que dependen de la estructura ósea y los acíclicos que más dependen de la masa muscular o la masa grasa. Es importante para poder identificar qué alimentos requiere este paciente. Los valores antropométricos, muy importante, realizar un estudio clínico de esa composición corporal del paciente para el régimen alimenticio. Existe la antropometría de 2 componentes, ahí tenemos en un hombre y en una mujer, y sus características en porcentaje específicamente, y esta antropometría de 5 componentes, de igual manera este porcentaje de acuerdo a cada indicación. Y sobre todo es de acuerdo a la fisonomía corporal del deportista o del paciente, para identificar su aptitud. Ahí estamos frente a esas indicaciones. Brazos largos sirven para natación, vóley, básquet y lanzamiento, entre otros ejemplos. Ahí están las piernas largas, tronco corto y diámetros estrechos, sirven para corredores de fondo. Claro que esto no es una regla en generalizada. Y sobre todo lo que se requiere es un orden, una disciplina, y los 3 componentes principales, que exista este estudio también de la composición corporal. Ahí tenemos la pirámide de esa importancia nutricional relacionado a las calorías, los macronutrientes, micronutrientes que se debe ingerir. Y aquí específicamente cuáles son esos macronutrientes que van a oxigenar el cerebro, van a fortalecer los músculos, equilibrar ese metabolismo. Aquí están los carbohidratos, las proteínas, cuáles son de origen animal, vegetal, que significa este aporte nutricional favorable para este deportista. La hidratación, importante también,
pero con evaluación, de acuerdo a la temperatura, el sexo, de acuerdo a la actividad física también, y es las recomendaciones pertinentes a esta hidratación. La suplementación también, aquí estamos, la obligación que debe cumplir estos suplementos es que sean eficaces, seguros y legales sobre todo. Y es importante que sea con indicación. Aquí tenemos la alimentación de acuerdo a estos nutrientes, grupo A, grupo B, grupo C y grupo D. Esa categorización que hay que tomar en cuenta para esta alimentación saludable. Y también estas actividades físicas realizadas con orden y disciplina. La suplementación es importante, no utilizarla para reemplazar a los alimentos. Solo es una ayuda en el rendimiento. Y sobre todo con que exista ese aporte, esa complementación o indicación de un profesional. Y que sobre todo sea ese entrenamiento siguiendo una organización de acuerdo a sus capacidades o aptitudes individuales que presenta este paciente. Y así les he podido dar un resumen generalizado de lo que es esta nutricional en niños, el estado nutricional en niños, en adultos, la nutrición deportiva y la nutrición en un paciente renal. Es bastante amplio el contenido. No se preocupen, todo el material ustedes lo van a tener, todas las diapositivas, la bibliografía también y el video de la clase. Mi agradecimiento por estar aquí presentes. Van a disculpar que me he pasado 5 minutos de su tiempo y los esperamos en un próximo curso aquí en FOPROEX. Muchas gracias por su atención a todos. Que tengan muy buenas noches. Gracias, muchas gracias.